En la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 9 de abril de 2023, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 6 para celebrar la audiencia inicial con detenido, ordenada en la carpeta judicial número 16, diagonal 624, diagonal 2023, que sigue en contra de Jaime Castro Dávila por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, misma que quedará grabada en audio y video en el sistema de esta unidad de gestión judicial. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes, videos, sonidos o gráficas. Tampoco deberán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la presente audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que pueden consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, mismas que los acreditan como licenciados en Derecho, y fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatándose que son licenciados en Derecho. Sí, también se informa que dichas identificaciones concuerdan con los rasgos fisonómicos de las partes técnicas exhibientes. Por último, se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control del sistema procesal acusatorio, el licenciado Luis Rubén Escobedo Blanco, quien quede en su voz. Buen día, señor. Buenos días, declaro abierta la presente audiencia. ¿Se identifica agente del Ministerio Público, por favor? Muy buenos días, señoría. Comparece el licenciado Alejandro Vélez Herrera, agente del Ministerio Público Judicializador, adscrito a la Fiscalía Coajimalpa, número de cédula 6.821.553. ¿De mi lado? Gracias. Buenos días, señor. Comparece ante usted el licenciado Bogart Ulises Robles Porcayo, identificándome con la cédula profesional 7547919 en mi calidad de asesor jurídico de la víctima. Bien, gracias. Hola, buenos días. ¿Me da su nombre o sus iniciales? No sé si las reservaron. Si no, bueno, su nombre completo. ¿Tiene iniciales reservadas? ¿Tiene nombre reservado? ¿No? Bueno. Lilian Rubí Rodríguez Centeno. Bien, gracias. Señora Lilian, ¿ya le informó los derechos que tiene para esta audiencia? Sí, claro. Entre ellos, contar con un asesor jurídico. Si no quisiera al asesor jurídico al asesor privado, se le puede asignar un asesor jurídico público, al cual es gratuito. ¿Sería su deseo nombrar al licenciado que se encuentra a su lado como su asesor jurídico? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, ahorita permítame un segundo, ¿sí? Bien, gracias. Buenos días. ¿Se identifican, por favor? Gracias. Buenos días, señoría. Comparece el licenciado José Luis García Figueroa, titular de la cédula profesional número 2622933, y cuyos datos ya son proporcionados a la ciudad de sala, y me acompaña. Gracias. Buenos días, señoría. Buenos días. La licenciada Mariel Pérez Velázquez, con número de cédula 7032204, para protestar el cargo. Bien, gracias. Señor, buenos días. ¿Me da su nombre completo? Buenos días, Jaime Castro Dávila. ¿Ya le explicaron sus derechos, sus abogados? Sí. Entre ellos, tener a un defensor. Si no quisiera los defensores privados, se le puede asignar un defensor público, el cual es gratuito, y tiene derecho al acceso a la carpeta de investigación, esos registros que tiene ahí su abogado. ¿Es su deseo nombrar a los abogados que se encuentran a su lado? Sí. ¿Sí? ¿Como sus defensores? ¿Sí? Sí. Bien. Auxiliar Sala, ¿verificó las cédulas profesionales de las partes técnicas que intervienen en la presente audiencia, que sean licenciados en Derecho y que sus rasgos fisonómicos correspondan a los que presentan? Así es, señora, se verificó directamente en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando dicha información. Bien. En ese caso, tomando en consideración que ya se ha verificado la cédula de los intervinientes, que son licenciados en Derecho, y que se ha verificado en la página de la Secretaría de Educación Pública, haciendo el conocimiento que el Tribunal Superior de Justicia hasta este momento no ha emitido algún registro de cédulas profesionales en materia penal. No hay, no existen, no hay. Pues el único mecanismo que queda es la Secretaría de Educación Pública, el cual ya se ha corroborado. ¿Acepta y protesta el cargo, asesor jurídico? Sí, señor, acepto y protesto el cargo conferido. Abogada, ¿acepta y protesta el cargo? Acepte y protesta el cargo, señoría. Abogado. Acepto y protesto el cargo. Señora Lilian, cualquier duda, consúltela con su abogado, ¿sí? Por favor, durante el desarrollo de esta audiencia. Señor Jaime, ponga atención. Cualquier duda, consúltela con su abogada y su abogado, ¿sí? Por favor. Adelante, agente del Ministerio Público. ¿Cuál es la hipótesis de detención que hace valer? 146, fracción primera. Al momento de estar cometiendo el hecho delictivo, flagrancia. Bien. La clasificación preliminar, ¿cuál es el tipo básico por el cual lleva a cabo la detención? Artículo 200, fracción primera, exconcubina. Ajá. ¿Qué hipótesis de violencia familiar? ¿Es una violencia familiar? Violencia Hipótesis. familiar. Ajá. ¿Qué hipótesis? Tipo 200 bis, fracción octava, cuando se encuentre documentado antecedentes de violencia familiar, mismo agresor, misma víctima. Ok, documentada. Bien, Así es. gracias. Artículo 201, violencia física. Violencia física, ok. Y fracción segunda, violencia psicológica de ese 201. Ah, psicoemocional. Bien, gracias. Tiene pena privativa de libertad, ¿correcto? Así es, Bien. de 1 a 6 años. Los hechos, ¿cuándo ocurren los hechos que generan la detención? 6 de abril, Ajá.
Ajá, del año en curso, ¿a qué hora? En el periodo de las 16:36 Ajá, y 17:10. ok. ¿En dónde? En la calle Antonio Ancona Ujú, y Coahuila, ujú. Colonia Coajimalpa, Alcaldía Coajimalpa. Colonia Coajimalpa, bien. Ese día, a esa hora, en ese lugar, ¿qué pasó? En concreto, su señoría, el imputado se presentó a ese lugar con la víctima y específicamente ejerció violencia moral, Ajá, que la amenazó que iba a dañar a sus menores hijos y no retiraba las denuncias que tenía en contra del imputado. La víctima le refirió que ella no lo podía hacer. Sin embargo, bueno, pues esto se tornó agresivo durante este periodo. En un momento determinado le quitó el celular a la víctima para que no llamara, lo ocultó en la bolsa de su pantalón izquierdo, bolsa izquierda, ujú. hasta que la víctima logra bajar de la camioneta. Él la sigue, en un momento determinado la empuja contra una jardinera, le causa una escoriación, su señoría, lineal. La empujó y ella cayó y se pegó con una jardinera. Así es. Ok, la empujó, ajá. De 8x5, es una escoriación lineal de 8x5. ¿En dónde? Tercio medio de la pierna izquierda. En pierna, ajá. Asimismo, la toma de los cabellos con ambas manos, la jalonea, la toma de las muñecas o de los brazos, la jalonea, le dice que la va a matar. Ujú, Ella inclusive lo muerde como un mecanismo de defensa ujú, al imputado en el brazo izquierdo. ujú. Ya que se suelta, camina, porque inclusive hay otras personas que se percatan de esta situación. Ajá. Y para enseguida solicitar el apoyo. También se acerca a una persona, un socio de la víctima de nombre Sergio, pregunta qué pasa, le dice que nada, sin embargo la sigue y el imputado con ambas manos le aprieta el cuello, hace maniobras de asfixia. Trató de asfixiar a la víctima. Así es. Ujú, En ambos casos le ocasiona equimosis rojas de 5x3 en cara lateral derecha del cuello y 6x3 en cara lateral izquierda del cuello. Y bueno, pues finalmente ella logra soltarse. En ese momento, a las 17:10, pues es cuando pasa, ella se soltó, ella, ella logra soltarse. bien. Ella es la que se suelta. ¿Sí? Ajá. Y bueno, pues también además de esas lesiones en el cuello, también le causó escoriaciones de 3x2 centímetros en brazo derecho y de 5x2 centímetros también en brazo izquierdo. Todas son lesiones que tardan en menos de 15 días. Y finalmente a las 17:10 circulaba la unidad de patrulla MX 846Z1 a bordo del policía auxiliar Jesús Adrián Barrios Hidalgo. En ese momento la víctima le hace señas, además de otras personas. Una vez que desciende de su patrulla, la víctima le explica lo que acaba de acontecer, le muestra las lesiones incluso que presenta Ujú, y solicita la detención, la que se realiza a las 17:15. Inmediatamente derechos, salen a las 17:19 del lugar y bajo el deber de lealtad, su señoría, le informo que arribaron hasta las 18:10, ya que todos los accesos a Coajimalpa por las fiestas precisamente de Cuaresma ok, se encuentran cerrados todos los accesos. ok. ¿A qué hora llegaron al ministerio? ¿A qué hora iniciaron la carpeta? ¿A qué hora fue el registro de detención? Hasta las 18:20, su señoría, no había El registro. señal, Bien, pero bien. sí hay un registro. Bien, ¿a qué hora fue puesto a disposición del Ministerio Público? 18:10 El Ministerio Público lo pusieron a las 18:10. a 18:10. Ahí inició la carpeta. A las 18:19. Ah, bien. Entonces ahí es la puesta a disposición, es 18:19, que inicia la carpeta. Bien. El acuerdo de detención de flagrancia, ¿a qué hora lo hicieron? A las 21:30, su señoría. Y el de retención. 22:25 del mismo día. Bien, gracias. La puesta a disposición al órgano jurisdiccional, ¿a qué hora fue? A las 15:30 del día de ayer, 8 de abril. Bien. ¿Con qué datos de prueba cuenta la Fiscalía para esto? Se cuenta, su señoría, específicamente con 2 certificados médicos, tanto de la víctima, de Lilian Rubí, así como del hoy imputado Jaime. Ambos están suscritos por el médico Eduardo Acacio Pérez Ramírez, en el cual hace constar las lesiones ya referidas, que tardan en sanar menos de 15 días de la víctima, Ujú. y del imputado también lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, pero específicamente la mordedura que presentó como mecanismo de defensa de la víctima para poderse defender de las agresiones del imputado. Se cuenta también, su señoría, entrevista del policía auxiliar,
Jesús Adrián Barrios Hidalgo, su informe policial homologado, que si usted lo autoriza, lo mismo que la entrevista de la víctima, se tenga en términos del segmento fáctico, ya que es coincidente en cuanto a los hechos, conocimiento, detención, arribo, todas estas circunstancias, la violencia. Nada más agregaría, por lo que hace a la víctima, su señoría, la relación que hace referencia, que mantuvo una relación de 6 años, que no procreó hijos, y que bueno, que inició carpetas de investigación, una el 24 de diciembre del año en curso, específicamente en el Estado de México, con el número TLA, diagonal. Nada más deme el consecutivo. Sí, el número consecutivo sería 21697 0307. Y también la de Coajimalpa sería el consecutivo 290-01-2023. Ambos son violencia familiar, mismo víctima, mismo imputado, inclusive tentativa de feminicidio se inició en el Estado de México. Bien. Ya que la amagó con arma de fuego, inclusive le disparó, no, sin embargo no logró lesionar. Otro dato de prueba que también se utilizó, su señoría, durante detención y retención, una ficha de valoración psicológica, que es la que elabora el tribunal, la fiscalía y el Instituto de Mujeres, que estableció, su señoría, un riesgo severo a la vida y a la integridad de la víctima. Otro dato de prueba, señoría, fue específicamente, bueno, pues el ser. Por lo que hace la opinión técnica en materia de psicología forense, en el que se concluye, su señoría, que la víctima presenta afectación psicoemocional derivado de estos hechos, afectaciones cognitivas, autoestima, y inclusive refirió 48 sesiones, su señoría, 2 veces por semana, con 1,531 pesos, que hacen un total... Deme un segundo. ¿Se encuentra bien? ¿Quiere retirarse de la sala? ¿Está bien? ¿Quiere que hacemos una... Respire, tranquilícese. Si necesita que hagamos una pausa, podemos hacerla, o bien si se quiere retirar de la sala, lo podemos hacer, señora Lilian. ¿No? Bueno, bien. Vamos entonces a continuar. Si requiere una pausa, señora Lilian, me informa. Con mucho gusto podemos hacer la pausa. Bien, continúe. Con la opinión técnica la emite Jesús Rodrigo Valencia Hernández, que es perito en psicología. El monto es 73,488 pesos, por lo menos hasta ese momento. Y la entrevista de la señora Eva Cepeda Peña, con la aclaración, Peña, donde consta precisamente para acreditar el concubinato, que efectivamente existió esta relación entre la víctima y el imputado y el periodo respectivo, inclusive agresiones, por la cual se inició la carpeta correspondiente en Coajimalpa. Esos son los datos, señoría, y calificaría delegar la detención y la retención. ¿Es cuánto? ¿Asesor jurídico algo distinto? Sí, señoría. ¿Distinto? Adelante. Sí, difiero con la hipótesis de flagrancia bajo la cual el agente del Ministerio Público ha hecho señalamientos. Para el suscrito, sería la prevista al momento de ser señalado el probable responsable, toda vez que de la entrevista a la víctima se desprende que ella señala que después de que de que se cruza el socio de ella, el imputado la suelta, y es momento en el que se percatan que viene una patrulla, le piden el apoyo y ella señala al imputado para efecto de que lo detengan, señor. Eso pues cobra, es corroborado con lo que dice ¿Pero cuál fue la búsqueda o localización? Ese es el primer requisito de esa hipótesis. ¿Cuál es la búsqueda o localización? No la hay. ¿No la hay? Entonces... Bueno, yo di mi consideración, señoría. Bueno, bien, gracias. ¿Al respecto? Sí, señoría, difiero con la que está estableciendo la Fiscalía y la Asesoría Jurídica, en virtud de que, en base al dato de prueba de la declaración del policía auxiliar de nombre Jesús Adrián Barrios Hidalgo, a esta defensa considera que no se han dichos supuestos establecidos por lo siguiente. Dice, es sorprendido cometiendo el delito. Resulta que el policía, inicialmente, de acuerdo a su declaración, dice, me hace señas una persona de una camioneta gris. Posteriormente me señala una pareja, llego donde está la pareja, ambos están tranquilos en ese momento, y es cuando él llega y les pregunta. Esto es, no fue en el momento de estar cometiendo el delito, y como consecuencia considero que no se está dando dicha hipótesis que establece el código. Bien. Ahora luego,
El tiempo durante el cual se transcurrió desde que fue detenido y fue puesto a disposición es excesivo. Sí, efectivamente hay feria, hay cierre de calles en Coajimalpa. Pues estamos hablando de una distancia de 1,2 kilómetros de distancia, que caminando son 16 minutos. La patrulla tiene acceso a las calles cerradas por los mismos policías. Entonces, casi una hora al llegar a la agencia, esta defensa considera que es excesivo. Okay. Por tales consideraciones, se considera que no debe calificarse de legal dicha detención. Bien. ¿Sería cuánto? Voy a aclarar, cerrado el debate y voy a proceder a resolver. Nada más, ¿hay algún acto de investigación que se haya realizado en el traslado? ¿Alguna confesión, acto de incriminación? No, señoría, no, inclusive no cuenta confesiones más que las mismas que ocasionó la víctima. ¿No hay ninguna? No hay ninguna. ¿No hay ninguna? No, bueno. Proceda a resolver los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público si son aptos y no suficientes para establecer que sea una flagrancia. Estimo que coincido en que no hay flagrancia en la fracción primera ni en la segunda inciso B. En todo caso, habría una flagrancia en la fracción segunda inciso A. Ello a partir de la información dada por la propia defensa. Efectivamente, no fue detenido al momento de estar cometiendo el delito, sino inmediatamente después de haberlo cometido. Toda vez que hay una persecución material ininterrumpida. Para persecución no se debe de entender echarse a correr, no necesitas eso, sino que la propia víctima, Lilia Rubio, cuando se percata de que pasa la patrulla, finalmente le hace señas y detiene de manera inmediata a Jaime Castro Dávila, el policía de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Barrios Hidalgo, derivado de que momentos antes ya se había cometido este hecho delictivo. No se le perdió de vista, no hubo necesidad de ir a buscarlo ni ir a localizarlo. Por lo tanto, no surte efectos la fracción segunda inciso B. Ese es el primer requisito del inciso B, que lo pierdas de vista y que tengas que ir a buscarlo y que, como lo perdiste de vista, tenga que haber un señalamiento y tenga en su poder objetos e instrumentos del delito o se cuenten con indicios o información que se suma al señalamiento. Entonces, no se puede dar esa hipótesis de la fracción segunda inciso B. La fracción primera tampoco, porque fue inmediatamente después de haberlo cometido. Sin embargo, pues eso no le genera la clasificación jurídica que se le da a la hipótesis de flagrancia, no le genera ningún perjuicio o agravio a la defensa de Jaime Castro Dávila, dado que los datos de prueba corroboran esta flagrancia y el control judicial tiene por efecto precisamente dar la clasificación correcta a los hechos que son propuestos. Y en este caso, estos hechos permiten establecer esta flagrancia. En consecuencia, resulta que con estos datos de prueba sí se puede calificar de legal la detención en flagrancia bajo la hipótesis de la fracción segunda inciso A. Una vez que fue detenido en flagrancia, fue de inmediato puesto a disposición del agente del Ministerio Público, ya que me dio aproximadamente una hora en lo que se llevó a cabo la detención, traslado y puesta a disposición. No considero que haya sido excesiva, tomando en consideración que pues fue justificado el hecho de que había una feria y tuvieron que pues, tardar. Si bien se duele de esto el defensor, pues, considero que no le asiste la razón, tomando en consideración que no puedan llevar esta detención pues por cuestiones de pues de seguridad, ¿no? Pues caminando, no podían ir caminando, pues tenían que llevarlo en la patrulla. Entonces, pues, para llevarlo en la patrulla y al existir las fiestas que son de todos conocidas que se dan en estas zonas, pues sí justifica el plazo de una hora. No obstante, además, en todo caso, pues no hubo alguna acto de investigación o demora injustificada para llevar a cabo algún acto de autoincriminación. En caso de que hubiera existido pues no tiene por efecto otorgar o resarcir la libertad del imputado de que su detención es en flagrancia. En todo caso, eliminaría los datos de prueba obtenidos de manera ilegal en este retraso, que no se dio. Pero en el supuesto que se hubiera dado, pues este sería el efecto en términos de la tesis de jurisprudencia emitida por la primera sala 20.06.471. Derecho de la persona detenida a ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público. La retención indebida genera como consecuencias y efectos la invalidez de los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente de aquella al ser considerados ilícitos, mas no genera la libertad para resarcir algún derecho. En ese caso, pues ya por estos motivos, pues no se tendría que haya existido un retraso indebido en la puesta a disposición. Se considera que sí fue de inmediato puesto a disposición de la agente del Ministerio Público. Finalmente, el plazo de 48 horas fue respetado por el Ministerio Público, que fenecía a las 18 horas con 19 minutos del día 8 de abril, y fue puesto a mi disposición el día 8 de abril a las 15 horas con 30 minutos, casi 5 horas antes de que feneciera este plazo de 48 horas. En consecuencia, se ratifica y califica por haber resultado legal la detención en flagrancia
a Jaime Castro Dávila, quien deberá permanecer durante el desarrollo de esta audiencia inicial detenido, en tanto se resuelve lo relativo a medidas cautelares. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, formular imputación. Bien, señor Jaime, ponga mucha atención. Este es el hecho concreto por el cual el Ministerio Público pretende llevar a cabo una investigación complementaria en su contra. Después vemos si eso deseo o no declarar. Primero, hay que verificar que usted entienda el hecho concreto que pretende imputarle al Ministerio Público. Ponga atención. Adelante, licenciado. Gracias, señoría. Señor Jaime, le hago del conocimiento que la gente del Ministerio Público en la Fiscalía de Coajimalpa se encuentra realizando investigación en su contra, ya que hasta este momento existen datos de prueba que obran en esa carpeta, la cual su defensa tiene una copia, que permiten establecer a nivel de causa probable y suficiente que usted intervino en carácter de autor material en el hecho delictivo de violencia familiar y que este hecho, bueno, pues lo cometió en agravio de la señora Lilian Rubí Rodríguez, su exconcubina, y que con esa conducta, bueno, pues lesionó el bien jurídico tutelado, que esto es que toda mujer y toda familia esté libre de violencia. Además, la integridad física de la víctima y su seguridad. ¿Cuál es el hecho en concreto que a usted se le atribuye? Que el 6 de abril del año en curso, aproximadamente entre las 16:36 y las 17:10, usted se presentó precisamente al domicilio laboral de la víctima, que se ubica específicamente en la calle de Antonio Ancona, en Coahuila, Colonia Coajimalpa, en la alcaldía de Coahuila. Y en un momento determinado, bueno, pues usted le dijo que iba a lastimar a los hijos de su exconcubina si no retiraba las denuncias que ya existían en su contra. Bueno, pues ella le dijo que no podía, que inclusive le pidió que le devolviera el dinero que usted le había robado. Usted le dijo que no le iba a dar nada, estuvieron discutiendo, en un momento determinado usted le quitó, como ella iba a pedir auxilio, le quitó su celular y lo guardó usted en la bolsa izquierda de su pantalón. Ella se baja, usted la sigue, la empuja, ella se pega con una jardinera y bueno, pues usted le ocasiona una lesión, que es una escoriación de 8 por 5 centímetros, específicamente lateral, en el tercio medio de la pierna izquierda. Y bueno, pues finalmente pues usted la toma de los cabellos, la jalonea, la toma de los brazos, también le ocasiona lesiones de 5 por 2 centímetros, escoriaciones en zona equimótica de 8 por 5 y de 5 por 2 centímetros, brazo derecho y brazo izquierdo, respectivamente. Para enseguida, bueno, pues ella pedir auxilio, usted siguieron otras personas, se dieron cuenta, usted también con ambas manos la tomó del cuello, con la aclaración respectiva, que cuando usted la tenía sujeta de los brazos, ella lo mordió, le mordió el antebrazo izquierdo. Y bueno, pues cuando ella se zafó, usted siguió detrás de ella, con ambas manos la tomó del cuello, hizo maniobras de asfixia y le produjo múltiples equimosis rojas de 5 por 3, en cara lateral derecha de cuello y 6 por 3, también en cara lateral izquierda de cuello. Todas estas lesiones, bueno, pues tardan en estar en menos de 15 días, pero sí ponen en riesgo la integridad de la víctima. Es por eso que cuando pidió ella auxilio, además de testigos, usted fue detenido y puesto a disposición. Este hecho, bueno, pues está descrito en el Código Penal, específicamente en el artículo 200, que establece al que por acción ejerza cualquier tipo de violencia física o psicológica que ocurra fuera del domicilio en el que habite por acción primera la exconcubina. El artículo 200 bis, en su fracción octava, establece que, bueno, este delito se persigue de oficio, esto es, con que cualquier persona tenga conocimiento puede denunciar. Y establece que se tenga documentados antecedentes de violencia familiar, denuncias, en donde usted haya intervenido como agresor y ella como víctima. Asimismo, el artículo 201, para los efectos de ese artículo, en su fracción primera, ¿qué se entiende por violencia? A todo acto doloso en el que se utiliza alguna parte del cuerpo, usted utilizó su brazo, su corporalidad, tanto para golpear, sujetar, y en este caso es para causar daño, y para inmovilizar a la víctima. Asimismo, fracción segunda, violencia psicológica, toda acción que pueda consistir en amenazas que provoquen en quien la reciba alteración autocognitiva y autovalorativa, que integren su autoestima. Y así fue, ya existe una valoración psicológica. De igual manera, el artículo 15 es una conducta de acción, artículo 17, fracción primera, es un delito instantáneo, artículo 18, párrafo primero, es una acción dolosa. ¿Usted sabía que esto es un delito? Inclusive usted acudió para solicitarle que retirara las denuncias que ya existían en su contra. Y párrafo segundo, conocer y querer. Y usted lo quiso llevar a cabo. Pena de prisión, artículo 200, párrafo segundo, de 1 a 6 años. Forma de intervención, autor material, como lo prevé la fracción primera del artículo 22, en el supuesto que lo realice.
Todos son del Código Penal para la Ciudad de México. ¿Qué personas han declarado en su contra? Hasta el momento, Lilian Rubí Rodríguez Cepeda, el policía auxiliar Jesús Adrián Barrios Hidalgo y la testigo Eva Cepeda Peña. ¿Esto de cuánto? ¿Aclaraciones? Ninguna, señoría. ¿Aclaraciones? No, señoría. Yo nada más acláreme, es que había entendido en el hecho, la toma de los cabellos, la avienta, ¿no? La empuja, cae, se pega, le hace la escoriación en la pierna, la toma de los cabellos, la janolea, le dice, te voy a matar, ella lo mordió. No, ¿La siguió? la sujeta de los brazos. Ah, la sujeta de los brazos. La sujeta de los brazos. Ajá. Dice que la va a matar. La voy a matar. Ok, la jalonea, la sujeta de los brazos. Ella Ajá. lo muerde para que lo suelte. Ujú. Enseguida intenta huir, él alcanza. Y él alcanza y nuevamente- es cuando la asfixia, ¿no? Cuando empieza a Así asfixiar. Ok, bien, gracias. Señor Jaime, ¿entendió el hecho que le acaban de imputar? Sí. Sí, bien, le informo. Usted tiene derecho a contestar el cargo, es decir, a dar una declaración respecto a esta imputación que le acaban de formular. Lo que usted diga sí puede ser utilizado en su contra en el momento que se resuelva la situación jurídica. Por otro lado, si usted decide guardar silencio, su silencio no va a ser interpretado de ninguna forma. Consulte con su abogado y abogada y me dice si va a declarar o no. No es mi deseo declarar. ¿No? Bueno, ¿alguna otra petición, licenciado? Sí, su señoría, tomando en consideración la etapa, solicito la vinculación al proceso Bueno, del imputado. para que el señor Jaime y sus defensores estén en conciencia de decidir el plazo en que quieren que se resuelva la situación jurídica, informe con qué dato de prueba cuenta la Fiscalía. Si ya hay dato de prueba que dio, ya no es necesario que lo repita, únicamente agregue los demás datos que le hagan falta y la información a los datos que ya dio que le haga falta, por favor. Ok, señor. Ujú. Bueno, lo que agregaría de respecto de la víctima, bueno, pues es que también ya había sido amenazada de muerte, le había dicho que estaba loca. Ajá. Y bueno, las diversas amenazas. Es por eso que ella se separa del imputado el 24 de enero de este año Ok. Ajá. y dio inicio a las carpetas. Ajá. Hago la referencia que las carpetas tanto del distrito como del estado, de la Ciudad de México, fueron acordadas medidas de protección, Ujú. 137, fracción primera y segunda, Ok. y se le hicieron del conocimiento al imputado. Ok. ¿Tiene Es por- copia de esas carpetas? Sí, obren en Ok. la carpeta ¿Qué más? las copias respectivas. Ajá. Y bueno, pues agregaría el informe del licenciado Miguel Ángel Hernández Pérez, Ujú. que consta el registro de carpetas y efectivamente obra el registro de 2 carpetas por violencia familiar, Ujú. la 290 y bueno, esta que se integra, donde es el mismo imputado y la misma víctima. Ujú. Informe de policía de investigación, lo elabora Israel Reséndiz Linas y contiene, bueno, pues entrevista a la víctima, policía, revisa la carpeta, se presenta al lugar de los hechos y sí lo ubica geográficamente su señor. Y finalmente 6 fotografías de Gonzalo Posada Díaz respecto del lugar de los hechos. Esos son los datos, señoría. Bien, gracias. Señor Jaime, le informo, ¿usted tiene derecho a que su situación jurídica se resuelva en este momento o bien en un plazo de 144 horas a partir que fue puesto a mi disposición? Consulte con su abogado y me dice, por favor, abogado y abogado. En este momento, por favor. Bueno, adelante, agente del Ministerio Público, de forma concreta, justifique su petición. Gracias, señoría. Esta representación social solicita que vincule a proceso, ya que a este momento se advierte un hecho delictivo en donde específicamente el día y hora señalado, el imputado ejerció violencia física y psicológica para causar daño en la integridad de la víctima y movilizarla, y que puso en riesgo incluso su vida. Que existieron estas amenazas, que tuvieron afectación psicológica, y que bueno, pues esto se vincula con todos los registros, entrevista de la víctima, del policía, su informe policial homologado, los certificados médicos, su señoría, donde se describen las lesiones, incluso los antecedentes de denuncias previas, que es la del Estado de México y la del Distrito Federal, donde consta incluso que ya había atentado contra su vida, su señoría, e inclusive le fueron impuestas medidas de protección. Con lo cual se puede establecer la existencia del hecho, que el imputado intervino en el mismo y que hasta el momento no se actualiza alguna causa de exclusión o de extinción de la acción penal. Son idóneas, pertinentes y suficientes para acreditar este hecho. Es cuanto. Bien, gracias. ¿Algo distinto, licenciado? Sí, señoría, Adelante. bueno,
Después de haber escuchado la presentación social, el suscrito considera que este hecho podría revestir las características de una tentativa de feminicidio, señora, toda vez que, como ya lo señaló el agente del Ministerio Público, pues el imputado pues hizo todo lo necesario para ahorcar a la víctima, y esto no lo logró pues porque intervinieron otras personas y llegó la policía. Desde luego, de la investigación se desprende que existen antecedentes de que el activo pues ha cometido, como ya lo dijo el agente del Ministerio Público, amenazas, lesiones, y hay una carpeta en Tlalnepantla iniciada por el delito de tentativa de feminicidio, señora, que es de donde derivan las medidas de protección. Es por lo que esta asesoría jurídica considera que debería vincularse por el delito de tentativa de feminicidio. Bien, gracias. Defensa. Gracias, señoría. Esta defensa, en primer lugar, manifiesta bajo el principio de lealtad y buena fe que de la carpeta que se me proporcionó, de la copia de las dos carpetas que se hacen mención, la de Coajimalpa por violencia familiar en febrero y la que es de feminicidio en Tlalnepantla, de ambas carpetas no se desprende, por lo menos con la información que tengo hasta este momento, que se haya notificado a mi representado de las medidas de restricción. Ok. Salvo que no tenga ese documento a la mano, pero no obra hasta este momento. Tan es así que la de Coajimalpa todavía no ha sido ni siquiera notificado de la misma, y la otra también se... Ok, ¿qué más? Ahora, en cuanto a lo que hacen a los hechos, esta defensa considera que no resultan coherentes y lógicos y suficientes, en virtud de que la víctima dice que lo mordió cuando lo estaba sujetando de los brazos, o sea, como que no resulta el movimiento, la mecánica para poder realizar esa conducta. Entonces considero que no es suficiente para poderlo determinar, y en base a lo que dice las dos carpetas, pues hasta este momento nada más sobra la declaración de la víctima sin que exista un dato de prueba suficiente para determinar que efectivamente se hayan realizado esos hechos, gozando de la presunción de inocencia mi representado. En consecuencia, solicito no se le vincule a proceso. ¿Sería cuánto? Bien, gracias. Voy a declarar cerrado el debate, voy a proceder a resolver. Esta determinación se dicta dentro del plazo de 72 horas, a partir que Jaime Castro Dávila fue puesto a mi disposición. Ya se le formuló imputación, ya se dio oportunidad para declarar. Los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público estimo que sí son aptos y no suficientes para acreditar el segmento fáctico material de la imputación. Es decir, que el día, hora y lugar señalados en la imputación, Jaime Castro Dávila se acercó a la víctima, la amenazó, le dijo que le iba a hacer un daño a sus hijos si no quitaba las denuncias, le quitó el celular, se lo ocultó, ella bajó de la camioneta, la empujó, con lo que cayó en una jardinera, le causó la escoriación, la tomó de los brazos, la jaló, la sujetó de los brazos, ella lo mordió, le dijo que la iba a matar, se acercó, la tomó del cuello y la trató de asfixiar, hasta que ella se defendió para zafarse y logró evitar que continuara asfixiándola. ¿Con qué se acredita esto? Pues básicamente con lo señalado por Lilian Rubí Rodríguez, quien ha señalado estos hechos, pero además se han corroborado de manera objetiva. ¿Con qué? Con los certificados médicos, tanto de la víctima como del imputado, en donde se establecen estas consecuencias generadas por esta acción, incluyendo el momento en que ella, para defenderse, muerde a Jaime Castro Dávila, lo que pudo certificar Eduardo Acacio Pérez, médico legista, y las lesiones que ella tuvo derivadas de que ésta se cayó. Además, se cuenta con el dictamen en materia de psicología, en donde se corrobora la afectación que tiene la víctima derivado de estos hechos, y con lo señalado por el policía Jesús Barrios Hidalgo, quien da cuenta de la existencia de los dos sujetos, entre ellos el hoy imputado y el otro sujeto que lo acompañaba, en donde a metros adelante de la víctima, unos metros de distancia, lleva a cabo este señalamiento a la víctima, derivado que instantes previos la había agredido y finalmente logró zafarse, y lleva a cabo la detención de manera inmediata, es decir, inmediatamente después de este hecho, por lo que puede generar o corrobora la existencia del imputado en el lugar de los hechos, y con ello me parece suficientemente razonable para poder establecer la existencia de los mismos. Amén de que se cuenta con el informe de Policía de Investigación y el dictamen en materia de fotografías, en donde dan cuenta de la existencia del lugar de los hechos. De ahí es que estos datos de prueba sí permiten acreditar la existencia de estos hechos. Con relación a la clasificación jurídica dada por el agente del Ministerio Público,
considero que esta no es adecuada. Estimo que sí hubo actos ejecutivos tendientes a privar de la vida a Lilian Rubio Rodríguez Cepeda, que por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se cometieron, pero que sí puso en riesgo su vida. Le cita la razón en ese sentido al asesor jurídico, tomando en consideración, primero, como acto ejecutivo que debería producir el resultado, me parece que el común de la gente sabe que asfixiar a una persona puede privarla de la vida. Ese es un acto ejecutivo. Y tan se acreditó que incluso el certificado médico de la víctima se encontraron las huellas de lesiones alrededor del cuello. De lo anterior, entonces se puede establecer incluso la fuerza que se ejerció en contra de la víctima para establecer que era un acto ejecutivo, idóneo para producir el resultado, que era privarla de la vida. La causa ajena a la voluntad fue precisamente de los actos de defensa que genera Lilian Rubio Rodríguez, que fue que evitó que finalmente la asfixiara. Luego, el hecho de que él no haya querido continuar intentando privarla de la vida no significa que ese acto ejecutivo haya colmado los supuestos de la tentativa. Es decir, no debemos de confundir el que él no haya querido seguir intentando a el que lo intentó y no lo logró. Con el primer acto ejecutivo se colman los supuestos de la tentativa, que es idóneo porque asfixió a una persona. Eso es idóneo para privar de la vida. Y tenía el ánimo, precisamente, de manera objetiva, podemos deducirlo, toda vez que para matar a alguien, pues uno de los mecanismos que el común de la gente sabe puede lograr esa finalidad es asfixiándolo. El hecho de que él la haya tomado del cuello y la haya apretado para asfixiarla permite establecer que sí tenía intención de privar de la vida. Incluso él mismo se lo refirió, le dijo que la iba a matar. Cuando la jaló, la sujetó de los brazos, le dijo que la iba a matar y ella se trató de zafar, él la persiguió y la sujetó del cuello para asfixiarla. Con lo anterior, entonces, se puede establecer que sí se dan los actos ejecutivos de la tentativa, la causa ajena y la puesta en peligro al bien jurídico tutelado, que es la vida de Lilian Rubio Rodríguez. Se dan los elementos de la tentativa de feminicidio, tomando en cuenta que, en principio, la víctima es mujer. Se da la razón de género en términos de la fracción quinta de este artículo 148, que haya existido entre el activo y la víctima una relación, en este caso, de concubinato. De ahí es que este concubinato se acredita como señalado por Lilian Rubio Rodríguez Cepeda y la testigo Eva Cepeda Peña, quien dan cuenta de que Jaime Castro Dávila y Lilian Rubio Rodríguez mantuvieron una relación de concubinato por 6 años. De ahí es que hasta este momento se puede establecer entonces este segmento fáctico encuadrado en la tentativa de feminicidio. Hubo la intención de privar a una mujer por una razón de género, que por causas ajenas a la voluntad del sujeto pasivo, que es los actos de defensa que realizó la propia Lilian Rubio Rodríguez, no se colmó, no se consumó, pero sí puso en peligro el bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida. Motivo por el cual se lleva a cabo esta reclasificación en términos de lo que ha establecido incluso la jurisprudencia por contradicción 2021-559, autovinculación a proceso. Al dictarlo, el juez de control puede modificar la clasificación jurídica de los hechos con apariencia del delito efectuada por el órgano ministerial, aun cuando no beneficie al imputado. No se le viola ningún derecho a la defensa, toda vez que la vinculación a proceso tiene por objeto llevar a cabo una investigación complementaria y poder ejercer los actos de defensa de la clasificación que se ha dado de manera correcta en atención a los hechos propuestos por la agente del Ministerio Público, como lo señala esta jurisprudencia por contradicción. En consecuencia, resulta procedente acreditar la conducta típica de tentativa de feminicidio antijurídica, que no hay causa de justificación que ampare el actuar de Jaime Castro Dávila, quien era imputable, tenía conciencia de lo antijurídico, le era exigible otra conducta y a pesar de ello decidió contravenir la norma. La realizó a título de autor material, fue la única persona que llevó a cabo este hecho delictivo de manera dolosa. El común de la gente sabe que asfixiar a una mujer en el cuello, que era su expareja, pues pueden colmar el tipo penal de feminicidio. En consecuencia, y con los datos de prueba expuestos, los cuales no existe dato alguno que haga suponer que el imputado en el hecho falsamente, resulta procedente establecer la vinculación a proceso de Jaime Castro Dávila por el delito de tentativa de feminicidio. Con relación a las argumentaciones dadas por la defensa, estas son inoperantes. Con relación a que no son coherentes, pues es algo muy subjetivo.
Contrario a ello, hay un dato objetivo, material, que es el certificado médico, en donde se establece que efectivamente la víctima lo mordió, que esto puede ser un acto de defensa. Con relación a que las carpetas no se las han notificado, pues resulta irrelevante a estos hechos. Para este momento, para acreditar este hecho, si existen las carpetas anteriores o no, para mí es irrelevante. Estoy valorando los hechos, materia de la imputación, única y exclusivamente. Motivo por el cual, en consecuencia de lo anterior, resulta procedente vincular a proceso a Jaime Castro Dávila por el delito de tentativa de feminicidio. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, esta imputación social solicita tenga bien imponer tanto la prisión oficiosa, porque así lo establece el artículo 19 de Constitución. Bien, al respecto me voy a hacer cargo de lo siguiente. No decreto la prisión preventiva oficiosa por la siguiente consideración. Nada más voy a justificar el motivo por el cual la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 20-24-090, señaló que la prisión preventiva oficiosa su imposición para el delito de violación no se extiende a la tentativa de violación. El argumento básico de la Suprema Corte de Justicia es que el legislador, al no prever tentativa, sería una interpretación en contra del imputado. Motivo por el cual señaló que al no existir en la Constitución la tentativa, pues no se podría poner prisión oficiosa. Bajo esa argumentación, pues sería lo mismo para los demás delitos. Bien, motivo por el cual no estimo que resulte procedente la prisión preventiva oficiosa. Le doy oportunidad para que entonces que lleve a cabo la justificación. Adelante. Sí, señoría, en el caso particular se advierte un riesgo a la víctima. Ajá. Y como lo marca el artículo 170, y lo que es el objeto de la medida cautelar que se pide es la prisión justificada, que prevé el artículo 155, fracción 14ª, pero también se actualiza el riesgo de entorpecer el procedimiento, como lo marca el artículo 169, fracción 2ª, que se pudiera influir en testigos, que en este caso es la víctima. El hecho en concreto, su señoría, se cuenta con antecedentes de 2 carpetas, agresiones físicas que sufrió la víctima en Coajimalpa el 24 de enero, por cual dio inicio a la carpeta 290-01-2023, pero también la que se inició en el Estado de México, en Tlalnepantla, específicamente que fue el 11 de febrero, la víctima denuncia que el imputado, además de amenazarla de muerte, le disparó con un arma de fuego, sin embargo no pudo privarla de la vida. Hasta este momento se advierte que las circunstancias de la víctima, como han acontecido los hechos, el propio imputado se presenta al domicilio laboral de la víctima, la amenaza para el efecto de que retire esas denuncias, y bueno, pues esto lo que da pie a que la víctima le refiere que ella no lo puede hacer en ese momento porque son de oficio, y es por eso que el imputado pretende privarla de la vida. Atendiendo las circunstancias particulares de víctima y el imputado, que además sí obra en la carpeta antecedentes, que no es la foja 162, donde se advierte que se encuentra un policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México con el imputado, y donde se puede advertir que tuvo conocimiento precisamente de las medidas, con lo cual se puede establecer tanto el riesgo y el propósito de influir en la víctima para que no se presente a rendir entrevista. Con lo cual, esta medida es idónea, pertinente y suficiente, y que es la única que puede garantizar su seguridad, atendiendo a cómo acontecieron los hechos, que en ese momento no pudo privar a la vida de la víctima, porque policía lo detuvo momentos posteriores al hecho. Por lo tanto, es la idónea, pertinente y suficiente, y lo que se pretende en este momento, haciendo la mínima intervención o la mínima lesión a sus derechos, bueno, pues se pretende en este caso garantizar la vida de la víctima y que no se entorpezca el procedimiento. Bien. ¿Algo distinto? No, señor, ¿No? uno a la petición de la gente del Ministerio Público. Si no hay nada distinto, está bien. ¿Algo distinto? ¿No? No, Bien. no. ¿Hay oposición? Adelante. Sí, que se imponga una medida menos gravosa, toda vez de que no se cuenta con antecedentes todavía de mi representado de que haya ocasionado un daño anterior, y el hecho de que se considera ahorita que pudo haber sido una tentativa, todavía existe la presunción de inocencia de que lo hizo o no era su intención realizarlo. Por lo tanto, solicito se le imponga otra medida menos gravosa que la prisión justificada. ¿Sería cuánto? Voy a proceder a declarar cerrado el debate y a resolver. Es momento de proceder oportuno para resolver sobre la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, toda vez que ya se vinculó al proceso a Jaime Castro Dávila. La solicitud es de la prisión preventiva justificada. Estimo que la misma es idónea, proporcional, para salvaguardar la integridad de Lilian Rubio Rodríguez Cepeda, toda vez de que en términos del artículo 170 sí hay un riesgo inminente para la víctima.
amén que de los datos de prueba expuestos por la gente del Ministerio Público se señaló que existe un riesgo severo en la valoración de riesgo a la víctima. Se cuentan con estas 2 carpetas de investigación, que si bien es cierto, pues no ha sido juzgado, pues, se sigue manteniendo bajo la presunción de inocencia, pues sí existen indicios razonables con relación a una reiterada agresión en contra de Lilian Rubio Rodríguez, que se vio cristalizada este día de la formulación de la imputación, en donde puso en riesgo su vida al haberla asfixiado. Considero entonces que sí hay necesidad de una cautela, que es proporcional la medida cautelar, tomando en consideración el bien jurídico que se busca tutelar, que en este caso es la vida de Lilian Rubio Rodríguez Cepeda, y que es idónea, tomando en consideración el riesgo en el que ésta se ha mantenido permanentemente, incluso desde la denuncia que ha realizado en enero de 2023, con la cual, si bien es cierto, en algún momento la defensa alegó que no se le había notificado a Jaime Castro Dávila, pues se cuenta con esta denuncia, se corre a traslado de la copia. El Ministerio Público señaló que se cuenta incluso con una fotografía en donde el policía le está entregando esta al hoy imputado. De modo que considero que sí existe riesgo para la víctima y sí existe el riesgo para entorpecer el procedimiento, tomando en consideración que incluso uno de los motivos por los cuales se le acerca a la víctima es para amenazarla y que ésta retire las denuncias que tenía previamente en contra de Jaime Castro Dávila. Sí existen entonces indicios suficientes para establecer que puede ser un riesgo y por lo tanto esta es idónea también para evitar ese riesgo de intimidar a Liliana Rubio Rodríguez Cepeda y que ésta pueda en su momento desistirse de esta acción penal que ya lleva el Estado al ser un delito de manera oficiosa, pero que puede repercutir en la secuela del proceso. Motivo por el cual, al resultar idónea, necesaria y proporcional, resulta procedente imponer a Jaime Castro Dávila la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual tendrá una duración de todo el tiempo que dure el proceso. Se lo ha notificado de lo anterior al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, se propone un plazo de 3 meses. ¿3 meses? ¿Están de acuerdo en 3 meses usted? Sí. ¿Usted? Estamos en desacuerdo toda vez ¿Cuánto de quiere que usted? 30 días. ¿Un mes? Un mes. ¿Está de acuerdo en un mes o va a justificar sus 3 meses? Un mes y ya después si se Bueno, requiere, ¿usted está de acuerdo entonces en el mes? Bien, entonces al existir consenso entre las partes, ser un plazo común de las mismas, resulta procedente imponer como plazo de cierre de investigación el de un mes, el cual fenecerá el día 9 de mayo del año en curso. Antes de cerrar audiencia, ¿se va a manifestar algo? Sí, se solicita copia siempre, no tanto del audio y video. Bien. Y tenga por autorizado a todo el personal ministerial de Coajimalpa y en específico a Alejandro González López, a Alexander Hernández Rodríguez y Pablo Fernando Naranjo. Es todo y cuanto. ¿Usted, licenciado? Sí, ¿Copia? del audio y video, Bien. igualmente autorizando a los licenciados en Derecho, Ruth González Alcántara y David Jiménez Bien. Ursúa. ¿Abogado o ¿De abogada? cuál forma copia siempre ¿Copia? del audio y video? Bien. Pruébense las copias que fueron solicitadas en los términos que aportar el efecto señalado el Consejo de la Judicatura para su emisión. Señora, ¿desea manifestar algo antes de cerrar audiencia? ¿No? Bueno, cualquier duda, consúltala con su asesor. Señor Jaime, ¿desea manifestar algo antes de cerrar audiencia? No, gracias. Cualquier duda, consúltala con su abogado o su abogada. Si no existe algo más que resolverse, se declara cerrada la presente audiencia. Que tengan buen día. Están en moderación.